Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Nos damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, estamos en comienzo de semana, casi que finalizando mes, pero bueno, contamos con la presencia hoy de Michelle Carreño, el doctor Ricardo Molina, en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así es que bueno, agradeciendo su tiempo, compartir con nosotros, damos la bienvenida, ¿cómo estamos hoy? Gracias, Jorito. Un placer saludar a todos los que nos siguen todos los lunes y todos los miércoles a las 4 de la tarde. Y saludamos también a todos los que nos verán en diferido, por supuesto. Estamos aquí, en Colombia, en Bucaramanga, desarrollando, creo que el único programa de radio virtual en donde se habla sobre gobierno civil bíblico. No es una propuesta nuestra, es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, en donde afirma Dios que sí se puede, que sí existe, demostrado históricamente un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Entonces, en este orden de ideas, nuestro programa de lunes y miércoles va bajo esa propuesta, no una propuesta nuestra como personas que somos inteligentes y capaces, sino una propuesta que ya está establecida, diseñada en la palabra de Dios. Y claro, tenemos aquí con nosotros a la señorita Michelle Carreño, la codirectora del programa. A sus 17 años ya se codea conmigo en temas profundos sobre gobierno civil. La envidio porque a los 17 años yo no tenía ni idea sobre estos temas, ni tenía idea del país, ni tenía idea de muchas cosas. Pero Michelle, a sus 17 años, pues ha podido entender, aprender y crecer, entendiendo lo que Dios quiere para el gobierno de una persona, de una familia y una nación. Bienvenida, Michelle. Bueno, muy buenas tardes, Ricardo, y muy buenas tardes para todos. Y bueno, ya que Ricardo hablaba de este tema, pues creo que justamente este es como la gracia de Dios el deseo de Dios para los jóvenes, que ni siquiera a los 17, sino que desde 5 o 6 años, desde esa edad, puedan comprender lo que hablamos acá, puedan comprender las ideas de Dios para ellos como individuos, para sus familias, a futuro y en presente, y para el gobierno, que es lo que, bueno, nos compete a todos. Entonces, sí, gloria a Dios por su misericordia para con nosotros y por su misericordia para toda la humanidad que día tras día está trabajando en que más y más se promulgue la educación cristiana, se promulgue sus valores, se promulgue sus principios y sendas antiguas que, bueno, ya están establecidos en la palabra de Dios. Y Michelle tiene un privilegio porque ha podido conocer a Dios desde muy jovencita. Y pues sus padres son cristianos, su familia alrededor son cristianos, o sea, tiene una influencia muy asertiva en su educación. Por ejemplo, yo no la tuve. Yo a los 17 apenas comencé a conocer a Dios. Entonces eso marca una gran diferencia. Lo que yo he aprendido en 30 años, Michelle lo ha aprendido en unos poquitos años de su vida. Pues le llevo una ventaja y la única ventaja que le llevo es la experiencia. Pues y la experiencia definitivamente no se cambia por nada. Pero es un privilegio que Michelle, a su corta edad, pues ya sepa, esté preocupada por los asuntos del país, preocupada por cómo aportar para que la sociedad mejore. Y precisamente, pues de eso ese es el tema hoy, ¿no, Michelle? Estaremos hablando sobre educación en el hogar, porque ahora 8 días estamos hablando de
de qué sostiene una nación libre, que son los ciudadanos libres. Unos ciudadanos libres producen una nación libre. Ahora, hablando con Michelle por el interno y toda la cosa, pues vamos a hablar ahora en dónde se producen, en dónde se construye a esos ciudadanos libres que van a ser de la nación libre. Ese es nuestro tema hoy, un tema nuevo, les puedo decir a todos, nuevo, un tema controversial también, por supuesto, pero un tema que no es un invento nuestro, ni una filosofía por ahí del siglo XVIII, sino que es algo que está en la Biblia. Por eso aquí hablamos nosotros de gobierno civil bíblico. Y el gobierno civil debe ser bíblico para que produzca sus efectos en la vida de la sociedad. Entonces, si queremos tener ciudadanos libres, pues hay un lugar muy importante, Michelle, un lugar en donde se construye, se edifica, se establece, se deposita, se enseña lo que es la libertad. Dale, Michelle. Sí, como tú decías, pues queremos naciones fuertes y las naciones fuertes son solamente producidas cuando hay familias fuertes, bien establecidas, que puedan formar el carácter de sus hijos, porque al final el carácter no se forma dentro de cuatro paredes, sino que se forma día tras día en cada cosa que ven, en cada ejemplo que tienen. Y bueno, justamente por esto, porque es un tema controversial que no es tan aceptado, y menos entre los no cristianos, pues quería compartir un video de Miss Catherine Dunn, que es una maestra que por muchos años ha venido, bueno, viene, va, y enseña por todas partes, la llaman, acerca de la educación providencial, porque hablamos también de que el homeschool o la educación en casa se puede dar de muchos tipos. Muchas veces esta educación que se da no es más que un simple intento de copiar la educación que se da en el colegio, pero en casa entonces se establecen horarios fijos, se establecen uniformes incluso, o se establece una educación igual de pagana a la que da el Estado. Sin embargo, lo que Dios propone en su palabra es que la educación que se dé en casa sea una educación excelente. ¿Y qué significa excelente? Que pueda servirles a ellos y que pueda convertirlos en ciudadanos útiles y libres. Y eso solamente es logrado con los principios que Dios ha dado para establecer cómo es la libertad, cómo es ser útil, cómo es estar preparados para toda buena obra. Y bueno, con eso vamos a... Catherine Dunn es una historiadora, Mm. una mujer que la traemos nosotros, precisamente la traemos cada año a enseñar aquí a Bucaramanga. Este año viene Michelle, ya cuadramos agenda con ella, viene por 2 semanas para estar aquí en Wow. Bucaramanga, en la escuela que estaremos desarrollando, la Escuela de Maestros para las Naciones. En mayo comenzamos escuela de maestros, entrenamos padres, entrenamos jóvenes también. Esa escuela nuestra, Michelle, la MPN, yo la llamo también como un prematrimonial a los que quieren casarse, porque los prepara enseñándoles realmente qué es el hogar, qué es la familia, cómo se gobierna una persona y cómo se gobierna un hogar a la manera de Dios, porque ahí ese es el semillero de los ciudadanos libres. La familia es el semillero de los ciudadanos libres que hacen una nación libre. Pues claro, Michelle, Catherine Dunn, la historiadora, amiga nuestra, que viene este año también, pues tenemos una pequeña enseñanza con ella. Listo, Michelle, dale. Más y más padres están descubriendo que ellos están desatisfechos y infelices con lo que sus niños están aprendiendo en un colegio privado o público, y ellos están preocupados que las cosas que sus hijos que ellos quieren que sus hijos aprendan no están siendo enseñados por cualquier razón personal o cualquier pensamiento personal que ellos tienen. Ellos están tomando la educación de sus hijos, aunque les cuesta más de su tiempo personal, pero por su amor dado por Dios,
por el futuro de sus hijos, ellos han tomado una decisión de conciencia de que lo que sus hijos están recibiendo en el hogar de verdad no es suficiente, que no están preparándolos académicamente y que los va a ayudar a avanzar y recibir una educación superior. Ellos no están felices con algunas de las cosas que también los niños están trayendo al hogar, como algunas tareas que son muy agotadoras y no son constructivas. Ellos están preocupados de la uniformidad de la educación que no permite que que el niño sea un individuo y ni lo consideran como un individuo. Entonces el estrés que trae eso al hogar o al niño, entonces eso los ha conmovido. Y ahora niños que son conocidos por sus padres y amados por sus padres están ahora siendo traídos a su hogar y están siendo educados en el hogar de acuerdo al conocimiento de los padres. Estamos viendo que aquellos que son cristianos o que tienen una creencia en ciertos principios de religión o alguna práctica de ella, ellos están encontrando que la educación secular está siendo una antagonista a las creencias personales. Entonces estos niños están afligidos con muchas responsabilidades incómodas, respuestas incómodas de acuerdo a cómo están siendo criados. Entonces, este es un lugar más seguro para los niños que estén en sus hogares. Y también la educación puede ser moldeada individualmente y moldeada de acuerdo al desarrollo de los niños y no es una imposición por los cuales de pronto ellos no están preparados o de pronto están más avanzados que ese estándar. Entonces tiene que ver con la individualidad del niño, es que ellos pueden también asociarse personalmente con su familia y esto fortalece los hogares. Ellos están encontrando que la educación en el hogar fortalece la familia porque ahora están más unidos y están más íntimamente ligados en sus vidas, lo cual es más natural para los niños. Es un lugar seguro, le da seguridad emocional y los padres tienen en mente lo que ellos saben que los niños necesitan para su futuro y sin competencia necesariamente o sin tener que afanarse o ser empujados por un estándar arbitrario o hasta por la socialización, la cual ignora la importancia del individuo, pero enfatiza la importancia del grupo colectivo en todas las cosas. Entonces, esas son algunas razones de pronto por la cual encontramos que la educación en el hogar está incrementando no solo en una nación, pero en una nación tras otra nación. Cuando los padres se toman el interés personal del futuro de sus hijos y no se lo delegan a ninguna otra persona, entonces ellos están dispuestos a pagar el precio y alguna de las inconveniencias de pronto de estar en el hogar con sus hijos en un base regular. Pero lo que nosotros podemos decir es están dando entrenamiento personal, algo que no van a recibir en un salón grande, donde muchas veces ni los notan y no le pueden dar la atención la cual él o ella necesite. Entonces esas son algunas razones generales por la cual encontramos que los padres están ahora sacando a los niños de la educación pública a una educación más personal en el hogar. Bueno, y como hablaba Miss Dang dentro de este pequeño fragmento que fue traducido, ya que ella pues no da sus clases en español, pues realmente vemos la importancia de la educación en casa y por qué los padres cada vez más y más están tomando esta responsabilidad por el futuro de sus hijos. Y hablamos de que la educación es un compromiso que es dado a los padres, es una responsabilidad que Dios no le delegó ni al gobierno, ni al presidente, ni al Ministerio de Educación, sino que lo dio a cada padre, a cada familia, para que cada uno de ellos pueda educar a sus hijos. Y bueno, también viendo mi mente, pues Deuteronomio 6, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, esos son mis estatutos, y ustedes los van a enseñar a sus hijos, para que los hijos enseñen a los hijos de sus hijos, y realmente es muy valioso, y bueno, quiero por aquí leerles el versículo exactamente, dice,
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y continúa en el 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos. Así que, bueno, el consejo no solamente es para Israel, sino que Israel fue puesta para ser una luz a todas las naciones, incluyendo a nosotros, que hoy somos el pueblo de Dios, y que así como Israel, hoy somos llamados a tener estas cosas primero en nuestro corazón, pero después pasarlas a nuestros hijos. Y no hablamos solamente de, bueno, he escuchado muchos padres cristianos hablar de, bueno, es que en el colegio les enseñan matemáticas y ciencias, inglés, y yo les enseño Biblia, y yo les enseño cómo amar a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el amor a Él es un amor total, en mente, en corazón, en acciones, y este amor es solamente revelado cuando podemos conocer a Dios en cada pequeña asignatura, en cada cosa. Digamos, vemos a Dios en las matemáticas, vemos a Dios en las ciencias, y solamente así es que los niños pueden aprender a ver a Dios en todas las cosas, haciendo claro que Dios está en cada cosa de su mundo y que no es como, no creen una falsa dicotomía en sus mentes de es que Dios está en la iglesia nada más o solamente en el devocional que hacemos con mi papá, pero no está ni en mi clase, ni en mi descanso, ni en mi tiempo de juego con mis amigos. Entonces, de verdad, como la educación en casa promueve esto, que los niños puedan crecer con un amor natural hacia Dios y hacia todas las cosas y todas las leyes que Dios ha instituido en su mundo. Así es, Y Michelle. Muchas cosas van ahí involucradas. Hablando de educación en el hogar, haciendo el énfasis, ¿no? Énfasis de cuán importante es que los padres se responsabilicen de la educación de sus hijos. Nosotros estamos haciendo pues el énfasis que a los hijos se eduquen en el hogar. Esa es la idea primaria de Dios, la idea original, el plano original de Dios. Estamos en una sociedad un poco confusa y los padres pues han soltado su responsabilidad primaria y se han delegado a un colegio, a otras personas, que es válido en un porcentaje, pero no es lo ideal. Cuando eso ocurre, lo que decimos nosotros es que los padres tienen que estar muy involucrados en la educación de sus hijos si los mandan a otra parte. Tienen que estar yendo, velando, revisando los cuadernos, mirando con qué amigos andan, en fin, tiene que haber una vigilancia constante. Ahora, educación en el hogar, Michelle, porque aquí hablamos de gobierno, ¿no? El gobierno está metido en todas partes. Aquí en Colombia y en Latinoamérica, esta modalidad de que los padres eduquen a sus hijos está creciendo bastante. Muchos padres han sacado a sus hijos de los colegios públicos y aún privados y están tomando el reto de educar a sus hijos en su propia casa. Nosotros estamos ayudando a varias familias en ese proceso. Y el proyecto que tenemos, que estamos desarrollando, es más o menos en esa línea, ¿no? Que los padres sean los que eduquen a los hijos. Ahora, como está creciendo tanto, si la educación del hogar, si uno no tiene el entendimiento correcto, que lastimosamente está pasando así, pasan varias cosas. Número uno, Michelle, educación del hogar no es traer el colegio público a la casa. Eso no es educación en el hogar. Educación en el hogar no es traer el currículum público a la casa. Eso no es educación en el hogar. Educación en el hogar no es educar al hijo en donde el hijo tenga que dar resultados al gobierno o al Ministerio de Educación. Eso no es educación en el hogar. Hay mucha equivocación con esto. Y mira pues que estamos en un problema aquí gubernamental. Te voy a decir por qué, Michelle. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunos congresistas nuestros, cristianos, escucha bien, congresistas cristianos
que por no entender la idea correcta original de la educación en el hogar y que los padres son los responsables de la educación de los hijos, entonces ellos han metido un proyecto de ley. Muy bien, un proyecto de ley para que el gobierno legisle sobre la educación en el hogar. Y que entonces ahora el gobierno vigile a los papás para ver si los papás están cumpliendo con el currículum del gobierno en la casa con respecto a la educación de los hijos. Y eso parecería como, uy, qué bonito, qué chévere, pero eso es malo, es lo peor que puede pasar, que un cristiano legislador le entregue al gobierno la privacidad de la educación de los padres hacia los hijos. Pero ese proyecto de ley está ahí, ¿sabías, Michelle? Está en el Congreso. Porque como el gobierno quiere controlar todo y los congresistas cristianos tienen esa mentalidad estatista que el gobierno debe controlar todo, entonces ellos no conciben, los cristianos, estoy hablando de los cristianos, no conciben que los padres eduquen a sus hijos sin que el Estado los vigile. Qué error tan grave. Terrible. Estamos peleando ahora mismo eso porque ese proyecto de ley está ahí. Y ese proyecto de ley lo estableció la doctora Claudia Castellanos, senadora. Lo metió. Y se ha discutido mucho. Y si ese proyecto de ley llega a convertirse en ley de la República, ahí sí es cierto que se acabó la libertad de que los padres puedan educar a sus hijos, porque el gobierno, representado en el Ministerio de Educación, va a ser el que va a controlar y va a tener todo el derecho ya no de meterse solamente a los colegios, sino de meterse a tu casa y con autoridad legal revisar qué es lo que papá le enseña a los hijos. Y eso viola, fíjate bien, que eso viola la Constitución. La Constitución, porque todo proyecto de ley que viole la Constitución es ilegal, es ilegítimo, no va, no procede, no avanza. Pero ese proyecto de ley, por la ignorancia de los cristianos legisladores, entonces está violando la Constitución, donde la Constitución dice que son los padres los responsables de la educación de los hijos. Y ahora, pues, los mismos cristianos están dando el poder al gobierno para que se meta a la casa. Entonces, si eso llega a pasar, pues no vamos a levantar ciudadanos libres, Michelle. Los jóvenes van a crecer con la misma entendimiento, con el mismo currículum y metodología de un colegio público que produce gente esclava, gente posiblemente inteligente, pero no con un carácter de libertad. Y la idea de Dios es que para que una sociedad sea libre, necesita que sus ciudadanos sean libres. Tienen una forma de educar una mente libre, espiritual, moral, económica, y en todas las áreas, el mejor lugar para hacerlo es en el hogar. Dale, Michelle. Sí, Ricky, mientras tú hablabas de eso, que la verdad yo no tenía ni idea, pues de verdad se me viene a la mente el versículo que dice que porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es quien prende a los sabios en su propia astucia. Y pues vemos una vez más que la sabiduría entre comillas de este mundo, está permeando en las mentes aún de los que son cristianos y es por la ignorancia también. Y de verdad, como vemos como todo el mundo está haciendo caso a la mayoría, a los expertos supuestamente, que dicen que los niños necesitan socializar, que necesitan llegar a una medida, que necesitan ser estandarizados, que todos necesitan aprender lo mismo, que para ser útiles, que para ganar dinero, que para producir para el país.
pero realmente lo que vemos es completamente lo contrario, porque el diseño de Dios no es que todos los niños lleguen a un mismo nivel y que estén estandarizados, sino que el diseño de Dios es que Él ha puesto en cada pequeño niño un talento especial, unos afectos especiales hacia ciertas habilidades. Y eso es algo que el mundo no puede entender, porque el mundo desde el principio, pues como no capta ese argumento, porque básicamente no creen que Dios haya creado a cada humano de una forma individual. Así que vemos que todo esto parte de una filosofía que está profundamente arraigada, y es el hecho de que no creemos en que Dios ha puesto individuos y que esos individuos deben ser educados individualmente, valga la redundancia. Claro, decíamos de que este tema es controversial porque nosotros hemos tenido una educación totalmente diferente. El Estado es que nos ha educado a nosotros. A mí me educó el Estado. A ti, Michelle, te educó el Estado. Y lo que somos ahora es pura misericordia de Dios que nos salvó y nos quitó esas ideas tan fuertes. Pero eso fue gracias a Dios, al cristianismo, que nos rescató de esa filosofía tan humanista que se enseña en la educación secular. Entonces, en ese orden de ideas, hablando de la educación en el hogar, tenemos que tener muy claro que el gobierno tiene una función clara y específica en este caso, y es proteger. ¿Proteger a quién? A los padres. Escuche bien, el gobierno tiene que proteger a los padres. ¿Cómo los protege? Dándole la libertad para que los padres eduquen a sus hijos. Cuando el gobierno legisla, hace leyes para la familia, entonces lo que está trayendo esclavitud a la familia. El gobierno no tiene por qué legislar para la familia. El gobierno, entre menos leyes haga para la familia es más independiente, la familia es más libre. Entre más leyes haga el gobierno para la familia, lo que hace es condenarla a la esclavitud y condenarla al caos social, porque no va a permitir que los padres eduquen a sus hijos como ellos consideran que debe hacerlo. No hay nadie mejor para educar a los hijos que los padres. El gobierno no tiene la capacidad de educar a los hijos correctamente. El gobierno no tiene la capacidad de dar un resultado de estudiantes con un carácter independiente y libre. No, el gobierno no está diseñado para eso, porque el gobierno lo que quiere es controlar. Entonces, por esa razón, como dice la doctora Catherine Da, es que muchos padres, al ver que la educación pública no está dando el resultado correcto, es que están queriendo salvar a sus hijos. Salvar a sus hijos significa sacarlos del colegio que no está dando los frutos correctos y tomar el control de la educación ellos. Esto es muy, muy clave dentro de este proceso de levantar ciudadanos libres. Si nosotros miramos esta generación, por ejemplo, Michelle, esta generación ahorita, la generación de muchachos de 18, 20 años, vemos una generación de muchachos rebeldes, de muchachos que nada les gusta, de muchachos que no quieren trabajar, que quieren que todo se los dé. Es una generación que solo pide derechos. Nosotros los jóvenes tenemos derecho a subsidio. Nosotros los jóvenes tenemos derecho a educación gratis. Nosotros los jóvenes tenemos derecho a esto y aquello. Y como se les ha enseñado solo a pedir derechos y no se les han enseñado responsabilidades, porque básicamente, pues como los padres soltaron la educación, los que han enseñado a esta generación es el colegio público, el gobierno, el Ministerio de Educación, que ya sabemos por experiencia, el Ministerio de Educación tiene un currículum
pagano, humanista, un currículum que crea un carácter de esclavitud, un carácter dependiente, un carácter que no tiene nada de creatividad, un carácter en donde solo se piden privilegios y no se produce y no hay responsabilidad. Entonces, la educación, si queremos tener una sociedad libre, necesitamos los padres ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos, papá y mamá. Ahora, muchos me dicen a mí, Michelle, pero papá y mamá trabajan. Ahí viene también otra filosofía bíblica que es controversial, que no les gusta, y es decirle, bueno, es que la responsabilidad de la educación casi le corresponde a la mamá. La mamá debe estar en el hogar con los niños, no es la abuela, no es el wifi, no es la tía rica, no es el vecino que debe educar a sus hijos, es la mamá en primera instancia. Y el papá pues tiene su responsabilidad, que es el proveedor, es el que provee para la casa. Pero ahora, hoy en día, pues mamá y papá quieren proveer para la casa. ¿Y quién educa al niño, Michelle? ¿Quién educa al niño? La nani, en televisión, ¿no? Y los papás trabajan duro y pagan una mensualidad grandísima para que recojan al niño a las 6 de la mañana y ojalá, dicen ellos, lo entreguen a las 6 de la tarde. La educación se acaba a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se acaba, pero los papás pagan extra dinero para que hayan unos profesores que se queden con los niños unas 3 horitas más y ya llegan en la noche a recoger al niño, cada quien cansado, a casa y a dormir. Entonces los padres lo que han hecho es soltar su responsabilidad primaria de educar a sus hijos, porque los roles se han tergiversado. Entonces decía Michelle que el gobierno tiene que proteger a la familia. ¿Cómo el gobierno protege a la familia? Que ahí viene la equivocación. El gobierno protege a la familia no haciendo leyes para la familia, no haciendo leyes, porque entre más leyes haya, más esclavitud ocurre. La familia, el papá y la mamá tienen que ser libres, porque no hay nadie mejor capacitado para educar a los hijos que papá y mamá. Hay ejemplos, claro, malos, de algunas familias y padres malos, los hay, pero ese no es el promedio, esas son las excepciones. Por lo regular, cada papá y cada mamá se preocupa de darle lo mejor que puede a sus hijos. Y entre menos el gobierno meta su mano en la educación de los hijos, más fuerte va a ser la nación. ¿Qué te parece ese concepto? ¡Wow! Se me salió ahorita. Entre menos el gobierno intervenga en la educación de los hijos, la sociedad va a ser más fuerte, más libre. Claro, y también como nos preguntamos, bueno, hablando un poco de lo que estás hablando acerca de, pues, mi generación, pues de verdad nos preguntamos por qué, pues, estos jóvenes están así, porque nosotros como jóvenes, la mayoría están de esta forma, que son dependientes del Estado, que quieren un gobierno externo que les controle la salud, que les controle la educación, que todo sea para ellos, y es por una falta de autogobierno. Y esta falta de autogobierno se da porque, bueno, pues se vive por emociones y se vive sin un afecto natural. ¿Por qué? Porque el afecto natural justamente fue puesto por Dios para ser desarrollado también por los padres. Cuando los padres dedican tiempo a sus hijos, cuando los padres aman a sus hijos y lo demuestran también educándolos y haciendo que ellos sean autodidactas. Porque también, bueno, he escuchado como el típico argumento de que muchos padres no tienen como el tiempo para estar educándolos y bueno, sí es válido, pero a la vez como la respuesta que Dios da es clara y es que en Romanos 14:12 dice que de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo y eso es claro, Dios lo dice así nada más, si tú haces esto vas a tener ese resultado y si tú haces algo malo pues vas a tener un resultado malo y bueno,
también con respecto a eso, pues creo que podemos ver muchos ejemplos de muchas personas que son padres ocupados también, que son padres que tienen una vida difícil, diríamos, pero a la vez han confiado en Dios. Y bueno, con respecto a eso, pues quería hablar un poquito de mi tía Joana y mi tío David, que son dos empresarias. Y bueno, mi tía Joana ha tenido que mermar como empresaria y empezar a asumir su rol de madre, asumir su rol de educadora en casa. Y de verdad que lo ha hecho y lo ha hecho con una valentía y esa valentía fue dada solamente por Dios. Así que la educación en casa parte de una premisa y esa premisa es la fe en que los padres dan lo que ellos pueden y Dios se encarga de que esos niños respondan a lo que los padres dan. Y pues a la vez recordando que los hijos también son responsables ante Dios por lo que hacen. Si usted que nos ve hoy o nos verá en diferido, tiene alguna pregunta al respecto, una aclaración, puede comunicarse conmigo. Puede comunicar conmigo al 338 34 512. 338 34 512. Con mucho gusto estaré respondiendo a sus preguntas y si necesita orientación, le podemos también ayudar. Como le digo, vamos a iniciar ahora en mayo nuestra escuela de llamada Maestros para las Naciones. 3 meses internos. Claro que estos 3 meses internos son para gente que ya ha pasado una primera etapa de su entrenamiento en la universidad nuestra, y es que haya hecho la escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Los que no lo han hecho, entonces pueden tomar algunos seminarios donde estará la doctora Catherine Dan enseñando sobre educación, donde estaremos yendo sobre la filosofía bíblica de educación, la metodología, cómo hacer un currículum, cómo aprender a escribir, en fin, es una escuela muy rica. Estaremos hablando sobre gobierno, autogobierno, gobierno civil, estaremos estudiando a John Locke, el filósofo de la Revolución de los Estados Unidos, porque como esto es un proyecto nuevo, entonces yo he hablado con muchas personas, Michelle, pastores y líderes, padres, y ellos me dicen, a ver, muéstrenme dónde hay una familia, dónde hay un colegio así como usted dice. Entonces, pues como no lo hay, entonces nosotros estamos desarrollando un modelo de educación, kilómetro 9, una finca allá en la montaña. Estamos desarrollando un proyecto de educación, donde juntamente con los padres estamos educando a sus hijos y a la vez los padres para que ellos sigan educando a sus hijos durante la semana. Aquí está. Aquí estamos, ya tenemos un edificio de 2 pisos y aquí estamos comenzando otro edificio pequeño también. Ya tenemos muchos niños que llegan y ahí estamos nosotros desarrollando el proyecto de educación en el hogar. ¿Cómo funciona esto? Los padres vienen con nosotros 2 días a la semana, con sus niños, 2 días a la semana. Nosotros enseñamos a los papás y enseñamos a los niños esos 2 días, y el resto de la semana el papá y la mamá se encargan de educar a sus hijos hasta que ellos se sientan fuertes y capaces de hacerlo por sí mismos todo el tiempo en su casa. Esa es la modalidad que nosotros estamos desarrollando, en donde los padres son los maestros de sus niños. Entonces, pues, si alguno quiere entrenarse con nosotros, hacer algún seminario de 1 semana o 2 semanas, lo puede hacer. O si alguien ya ha hecho su primera etapa de la escuela de discipulado y entrenamiento misionero y quiere seguir entrenándose, pues puede aplicar ya a esta escuela de maestros para las naciones que comenzaremos en mayo. Y en septiembre estaremos iniciando la misma escuela en Guatemala. Nos vamos para Guatemala, Michelle. Me imagino que ya estás orando por tu provisión, pues por los tiquetes, cuadrando todas las cosas para que puedas invertir 3 meses emocionantes de tu vida en Guatemala. Estaremos yendo a Antigua, a la ciudad de Antigua, Guatemala, y ahí estaremos desarrollando por primera vez la Escuela de Maestros para las Naciones
en Centroamérica. Y bueno, Michelle es parte de todo esto también, ¿no? Espero que esto la emocione y tiene que comenzar a prepararse desde ya para este desafío maravilloso que tenemos de multiplicar en las naciones esta idea de que los padres son los que educan y que deben tomar el control de la educación de sus hijos. Por ejemplo, Michelle, por ejemplo, si tú quieres colocar a tu niño en un colegio y lo colocas, pues te toca estar ahí yendo, no es tirarlo, entregarlo allí, recogerlo a las 8 horas. No, si tú lo colocas en alguna parte, debe estar muy vigilante de quién es el profesor. ¿Quién es tu profesor? Eso es importante, ¿no? ¿Quién es el profesor que enseña a tu hijo? Porque no solamente, el profesor no solamente nos enseña matemáticas, 2 más 2 es 4. El profesor enseña carácter, enseña una filosofía bien sea humanista, comunista, socialista, marxista, o una filosofía de las tinieblas, de la oscuridad, porque si el profesor es un brujo, pero es un científico también, un matemático, una persona que, que entiende mucho de la geografía o la química, pero a la vez su filosofía de vida espiritual es que él es brujo y se inclina a las cosas de la oscuridad, de las tinieblas, pues ese profesor va a influenciar en la vida de tu niño. Le enseña matemáticas y le enseña geografía, pero a la vez le enseña también su creencia sobre el mundo de la oscuridad y las tinieblas. Ahí está el dilema, Michelle, de los papás que dicen, pero yo nunca le he enseñado a mi niño esto, ni aquello. Aquí en la casa nosotros no le enseñamos nada malo. Y entonces el niño, ¿por qué aprende cosas malas? ¿Por qué dice vulgaridades? ¿Por qué aprende cosas que no son correctas? ¿Por qué? Ah, bueno, porque el profesor es muy importante en este orden de ideas. Entonces el papá tiene que estar muy involucrado si es que hace eso, si es que no tiene pues la capacidad para educar a su hijo en casa. Ahora, recuerda que dije que el Estado, su función es proteger a los padres. Y en ese de hablar de proteger a los padres, cuando se habla de eso, estamos hablando de que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá que lo eduquen. Un papá, no 2 mamás, ni 2 papás. Oiga bien, el niño tiene derecho es a tener una mamá y un papá que lo eduquen. Cuando el gobierno mete su mano y no le da al hijo esa oportunidad de tener su papá y su mamá que lo eduquen, entonces el gobierno está usurpando el rol que le corresponde a la familia. Y cuando eso ocurre, el resultado va a ser catastrófico. Estamos en medio de una sociedad un poco complicada hoy en día, difícil. ¿Y por qué nuestra sociedad está así como está, Michelle? Está porque a los padres se les ha robado. El gobierno ha usurpado el rol que le corresponde a papá y mamá. El gobierno quiere educar a los hijos. El gobierno quiere darles comida. El gobierno quiere castigarlos. El gobierno quiere incentivarlos. El gobierno quiere darles todo. Y pues al final lo que hace es quitarle la autoridad a los padres y los hijos terminan amando más al Estado que a los papás. ¿Usted no ha visto, Michelle, que hay niños que aman más a los profesores que a los papás? ¿Y por qué razón? Porque pasan más tiempo con la profesora o con el profesor. Y terminan amando más a un profesor que a la mamá y el papá. Sí, Ricky, bueno, creo que yo puedo dar testimonio de todo esto porque fue la educación que recibí hace muy poco tiempo, en una educación en la cual mis maestros, la mayor parte de ellos, o eran de otras, bueno, eran lesbianas, eran gays, eran socialistas, eran personas que realmente no tenían clara la idea de Dios y de ellos mismos. Entonces las ideas que transmitían en cada una de sus clases
en cada una de esas 4 horas que teníamos a la semana eran ideas de sus propias vidas, de cómo ellos veían a Dios, de cómo ellos veían a sí mismos, veían su identidad y pues esto como ejemplificaban o lo modelaban a nosotros como estudiantes. Y como tú decías, pues los maestros no enseñan solamente sus asignaturas, sino que enseñan una serie de cosmovisiones. Y bueno, sí, como el tiempo se pasa muy, muy rápido, pero al final el mensaje para todos los padres que están viendo esto, o los jóvenes que están viendo, o incluso los niños que están viendo, es la idea de que los niños deben ser protegidos por sus padres. Sus mentes, sus corazones, su vida espiritual es protegida por sus padres. Y eso solamente es posible con una vigilancia constante y obviamente con la gracia de Dios, que al final es lo que conlleva a cada niño a Él. Muy bien, el tiempo se nos acabó, Michelle. Chévere cuando hablamos de lo que sabemos y lo que entendemos, es cuando el tiempo se nos acorta. Pues gracias a todos los que nos ven hoy, los que nos verán. Recuerden que estamos para servirles aquí en Bucaramanga, a cualquier parte del mundo también. Somos internacionales. Gracias por acompañarnos. Nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.